Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El Señor puso en mi corazón compartir esta palabra con ustedes esta noche y le puse por título La Buena Batalla. La Buena Batalla. Y quiero que me acompañe por favor a 2 de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No podemos, creo yo, imaginarnos lo que había en el corazón del apóstol Pablo al escribir estas palabras a Timoteo, porque está hablando de algo que está próximo a ocurrir y él lo sabía en su corazón, sabía que venía un momento donde pues su vida iba a terminar aquí en la tierra y él iba a cumplir su propósito. Y cuando el apóstol Pablo habla de esto, a mí me llama mucho la atención y fue lo que se movió en mi corazón para esta enseñanza, que él habla de esta buena batalla y él decía, he peleado la buena batalla. Y la verdad es que a mí me inquietó decir una buena batalla, y será que hay otras batallas que no son buenas, pensaba yo. Y la verdad es que me puse a pensar en esto y quiero que vea esta diapositiva, la siguiente. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué hace que una persona batalle? ¿Qué hace que una persona luche? ¿Qué hace que una persona esté dispuesta a dar un extra? Hacer todo lo que esté en sus manos para alcanzar algo. ¿Qué es lo que hace que una persona se enfrasque en una batalla y como decimos aquí en buen chapín, y le dé con todo su corazón a eso? ¿Sabe qué es lo que hace que una persona se meta a una batalla? Una persona lucha por aquello que es importante para ella. Cuando hay algo que es importante para uno va a pelear por eso. Y por eso la ilustración que aparece ahí, ¿verdad? Un cofre con un tesoro. Si usted tiene algo muy valioso, usted va a luchar por eso que es valioso para usted. Y yo creo que todos luchamos por algo que es valioso para nosotros. Yo me ponía a pensar en esto. ¿Qué pasa cuando alguien que no sabe nadar cae, por ejemplo, al río, o cae a una piscina, por ejemplo, y tal vez no sea tan honda, pero ¿qué pasa con una persona que cae ahí en el agua y no puede tocar el piso? ¿Qué hace esa persona? Empieza a patalear, ¿verdad? Y empieza a luchar y empieza a dar batalla realmente por algo que para esta persona es valioso, su propia vida, ¿verdad? Porque la persona siente que se va a morir y empieza a patalear, y de repente alguien le quiere ayudar y le da manotazos a todo mundo, a todo el que se quiera acercar, porque lo que quiere es salir de ahí. Da batalla porque está luchando por algo que es valioso, su propia vida en ese momento. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de repente tragar agua, ¿verdad? Y cuando caen al agua, bueno, los que saben nadar creo que no tanto, ¿verdad? Pero los que no sabemos nadar, la verdad es que da miedo, ¿verdad? De que de pronto empiece a entrar agua a nuestros pulmones, y Dios nos libre de todo eso. Pero fíjense que leyendo todo el contexto y conociendo un poco la historia del apóstol Pablo, a mí me parece que el apóstol Pablo, cuando habla de esa batalla, no es una batalla que él estuviera peleando por su vida, por lo menos no su vida aquí en la tierra. No como aquel hombre que se está ahogando, ¿verdad? Aquella persona que se está ahogando en una piscina. El apóstol Pablo, cuando dice estas palabras, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Fíjense que estaba estudiando yo y leí un poco acerca de las palabras originales que usó el apóstol Pablo ahí. Y él usa una palabra que se puede traducir como ofrecido. Estoy a punto de ser ofrecido. Y hay una traducción más literal que dice derramado como libación, es decir, derramado como una ofrenda. Era así como él miraba ese momento donde le iban a quitar la vida. Él lo miraba no como algo, una tragedia, sino lo miraba como el momento en que él iba a presentar una ofrenda delante del Señor. Una ofrenda que iba a ser obviamente grata para el Señor.
Y yo creo con todo mi corazón que Pablo, cuando habla de peleado la batalla, no era que estaba peleando por cosas terrenales, no estaba peleando por una vida material, no estaba peleando por eso. Él habla de una batalla que él peleó hasta el final. ¿Y sabe por qué creo que Pablo no tenía ese concepto de la vida, de pelear y patalear por su propia vida aquí en la tierra? Quiero que me acompañe por favor a lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Y aquí encontramos cuál es la idea que tiene Pablo acerca de la vida aquí en la tierra, que tenía Pablo en la vida aquí en la tierra. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y mire lo que dice: lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Podemos entender aquí. Creo que no deberíamos discutir mucho acerca de cuál era el concepto que Pablo tenía y cuál era esa batalla que él peleaba y esa batalla que él libró hasta el final. Evidentemente no era una batalla por preservar su vida aquí en la tierra. Y voy a resaltar esto: no era una batalla que él tenía por preservar cosas materiales. Y yo creo que podemos aprender mucho del corazón de Pablo y cómo veía él esa batalla, y por eso le llamaba a él la buena batalla. Ahora, nosotros en este tiempo, todos, absolutamente todos, enfrentamos muchas batallas. Todos enfrentamos batallas donde quiera, batallas en la casa, en el trabajo, batallas en la calle, batallas dentro de nosotros mismos. Todos enfrentamos batallas constantemente. Ahora la pregunta sería: ¿cómo le podemos llamar a esas batallas? ¿Será que a todas esas batallas nosotros podríamos decir: esta es una buena batalla? Es decir, esta es una batalla en la cual vale la pena que yo invierta todo mi esfuerzo, todas las cosas que yo tengo. Hay batallas en las que nosotros debemos saber que vale la pena invertir toda nuestra fuerza. Pero hay batallas en las que nosotros nos metemos, hay luchas en las que nos metemos, donde realmente, si lo analizamos detenidamente, nos daremos cuenta que tal vez no vale tanto la pena invertir todo nuestro esfuerzo en esas batallas. Mire, el apóstol Pablo, quiero que vea la siguiente diapositiva. Cuando habla de una buena batalla, él usa la palabra kalos, buena batalla, para decir buena. Usa la palabra kalos, que significa propiamente hermoso. ¿Será que hay batallas hermosas? Bueno, sí, dice que significa también bueno, que es como lo traduce la Reina Valera 60. Valioso o virtuoso. Y también dice que se puede traducir como excelente. Mire cómo tenía Pablo el concepto. Ahora, ¿cuántas batallas pelearía Pablo? ¿Cuántas cosas habría en su corazón? Pero él decía: hay una batalla que es excelente, hay una buena batalla, una batalla que vale la pena luchar. Ahora, nosotros también tomamos batallas y tenemos que aprender a ver todo esto. Quiero que por favor veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué clase de batalla tomamos entonces nosotros? Obviamente todos nosotros tenemos muchas batallas constantemente, pero la pregunta más bien sería: ¿cuáles debemos pelear con mayor fuerza? Y le voy a hablar en este momento de algunas malas batallas que tal vez nosotros tomamos. Vea la siguiente diapositiva. Quiero que veamos esto. Mire, yo le puse así: las peores batallas. Si el apóstol Pablo decía hay una buena batalla, debemos saber que también hay batallas que son malas y que nosotros a veces nos metemos ahí. Y ahorita le voy a explicar. Las peores batallas. Mire, cuando peleamos por posiciones. Mire, esa es una mala batalla. Y mire, muchas veces nosotros nos metemos a esta batalla queriendo alcanzar una posición, un reconocimiento. Yo aquí le puse dos ámbitos o dos categorías, digamos, en la que nosotros muchas veces luchamos y nos metemos en una batalla y nos gastamos todo el tiempo. Batallas por una posición jerárquica o por una posición económica. Quiero que vayamos pensando en todo esto. Ahora mire, no es malo que nosotros queramos crecer.
No es malo que nosotros queramos alcanzar algo. No es malo que nosotros salgamos del conformismo. Obviamente no tenemos que ser conformistas. Y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Y es natural. Y Dios nos hizo así. Y Dios nos bendice también. Pero el problema es cuando nosotros estamos enfocados tanto en esto que perdemos de vista cosas que son realmente más valiosas. Pensemos un poco en estas posiciones jerárquicas. ¿Cuántos conocemos a personas que a la fuerza quieren alcanzar un puesto? Quieren llegar a una posición y con tal de llegar a esa posición están dispuestos a hacer cualquier cosa. Difaman a otros, mienten, manipulan con tal de obtener un puesto, porque lo que quieren hacer es llegar a ese puesto. Quiere que les den un título, o queremos, pues voy a decirlo así, queremos obtener un título, queremos que nos reconozcan, ¿verdad? Queremos estar por encima. Y como no hay otra forma, entonces lo que hacemos es empezar a machucar a otros. Y nos da una oportunidad y empezamos a hablar mal de la otra persona. Miramos a alguien que está siendo promovido y empezamos a hablar mal de esta persona para que no lo sigan promoviendo. Porque ¿cómo va a ser? Yo quiero esa posición. Y muchas veces gastamos nuestra vida en esas batallas, en esa lucha. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué será mejor? ¿Alcanzar una promoción a través de estos medios, a través de manipular, a través de hasta de sobornar? ¿Qué es mejor? ¿Alcanzar una posición así o ser promovidos por Dios? ¿Qué cree usted que es mejor? ¿No será que es mejor ser promovido por Dios? Mire lo que dice Génesis capítulo 39, los versículos 2 al 4. La Reina Valera 60 dice así, hablando un poco de José. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. ¿En los ojos de quién? De su amo. En sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire, nosotros muchas veces estamos en esa batalla y de verdad no sabemos realmente lo que estamos perdiendo muchas veces en una batalla así. Porque no hay nada mejor que ser promovido por Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿no cree usted que es una mala batalla si nosotros de verdad vivimos nuestra vida así, luchando por ese tipo de cosas? Yo creo que es una mala batalla. Creo que es una batalla donde no vale la pena que nosotros invirtamos nuestro esfuerzo. Bueno, y pensemos un poco en la posición económica. Veamos la siguiente diapositiva. La posición económica. Muchos, de verdad, con tal de alcanzar una posición económica, de verdad están dispuestos a dejar su propia vida. Se gastan todo su esfuerzo, todo lo que son, por alcanzar una mejor posición económica, por tener más, por alcanzar más, porque su cuenta sea más grande, por tener el mejor carro, por tener una mejor casa. Y mire, y no está mal, de verdad. Y si usted quiere prosperar, hay mucho consejo de la palabra. Este fin de semana estuvimos recibiendo buen consejo acerca de las finanzas. Y de verdad, yo creo que Dios quiere prosperarnos. A Dios le agrada que nosotros estemos bien, porque somos sus hijos. Pero cuando una persona viene y pierde de vista esto y empieza a luchar, y su batalla es esta: quiero alcanzar, quiero obtener, y no duermen, todo el tiempo trabajando. Y mire, lo más triste es que en una situación así, muchas personas han perdido familia, han perdido amigos, han perdido oportunidades con sus seres queridos, porque todo el tiempo es estar trabajando y no hay tiempo para compartir. No hay tiempo para hacer nada, porque todo el tiempo es para estar trabajando, todo es tiempo para producir. Mire, no hay tiempo para buscar al Señor muchas veces. Y esa batalla, esa lucha está ahí, estamos luchando con tal de hacer
mucho más. Mire lo que dice Eclesiastés 4:8. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Cuando habla aquí de vanidad, está hablando de algo que es vano, algo que no tiene valor. Y a veces nosotros damos todo nuestro esfuerzo luchando, batallando por alcanzar una mejor posición económica. Y otra vez no estoy diciendo de que seamos conformistas, que pongamos así la mano, lo que el Señor me quiera dar, ¿verdad? Y de eso voy a vivir. No, tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar ordenadamente y tenemos que realmente luchar por lo que es valioso. Entonces, muchas personas de verdad han caído o hemos caído en ese tipo de batallas. Sigamos con la siguiente diapositiva. Sigamos hablando de malas batallas, las peores batallas. Cuando peleamos por defender nuestros razonamientos. Y yo creo que los seres humanos somos buenos para eso. Nosotros tenemos siempre una opinión acerca de algo. Yo escuché a alguien decir que nuestras opiniones son como nuestras axilas, decía alguien por ahí. Decía esta persona, todos tenemos un par y por lo general apestan, decía. Nosotros tenemos opiniones para todo. Siempre queremos opinar. A veces opinamos de cosas que ni siquiera sabemos. Y el problema es que muchas veces nuestra batalla constante es por defender lo que nosotros pensamos. Mire lo que dice 2 de Timoteo, el consejo de Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:23. Mire el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Y voy a leer lo que es la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo le dice a su discípulo, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Yo iba a preguntar aquí cuántas personas difíciles hay, pero mejor no hago esa pregunta, ¿verdad? O alguien va a decir amén de todas maneras, ¿verdad? Paciente con las personas difíciles. Mire, muchas veces nosotros nos enfocamos tanto también en esto, en defender nuestras posturas, lo que nosotros pensamos. Y mire cuántos matrimonios habrán terminado en divorcio, separados, porque ninguno de los dos está dispuesto a ceder y cada quien defiende su punto de vista. Y el esposo siempre piensa que ella tiene la culpa de todas las cosas y ella piensa que él tiene la culpa de todas las cosas y ninguno de los dos está dispuesto a decir, pues sí, seguramente yo también tengo mis defectos. Pero todos sabemos que todos tenemos defectos. Yo tengo muchos defectos. Mi esposa los conoce bien. Y ella también tiene defectos. Y yo los conozco. Pero el problema es cuando uno está constantemente en esa lucha y todo su esfuerzo es en luchar por defender lo que yo pienso, lo que yo creo. Y no importa lo que hay alrededor, no importa lo que otros piensen. Lo más importante es que yo dé a conocer lo que yo pienso, porque lo que yo pienso es lo más importante. Y mire, en estas luchas, la verdad es que siempre llevamos las de perder, es decir, siempre vamos a perder. Si todo el tiempo estamos luchando por defender nuestros propios razonamientos, en estas luchas nosotros perdemos la paz para con los demás, ¿verdad? Estamos discutiendo siempre una misma cosa, discutiendo siempre, y yo no doy mi brazo a torcer y la otra persona, mire, no vamos a tener paz. Siempre vamos a estar en conflicto. Se pierde la paz interior, porque usted está pensando constantemente cómo voy a hacer para refutar lo que el otro me está diciendo, cómo voy a hacer para planteárselo, cómo voy a hacerlo para dejarlo calladito, pues. Se está constantemente pensando cómo defender su postura. Y no está en paz. Pero qué rico es cuando uno está en paz con otra persona, ¿verdad? Donde podemos hablar de las cosas, donde podemos hablar tranquilamente aún de aquellas cosas en las que no estamos tan de acuerdo. ¿Verdad que es bonito? Es bonito poder platicar así. Podemos perder amistades valiosas.
Yo no sé cuántas amistades hemos perdido nosotros porque nos enfrascamos en una discusión. Y empezamos a discutir de unas cosas, y como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, discusiones necias y sin sentido. Perdemos amistades valiosas. Mire, yo le voy a decir algo. Los verdaderos amigos no siempre nos van a dar la razón. ¿Sabía usted eso? Un verdadero amigo no siempre le va a dar la razón. Tampoco va a ir siempre en contra, pero no siempre le va a dar la razón. Un verdadero amigo, cuando usted sepa que está equivocado, que usted está equivocado, le va a decir la verdad. ¿Y sabe por qué se lo va a decir? Porque es su amigo, porque le ama. Pero ¿qué pasa si usted tiene un buen amigo y este buen amigo viene y le dice: mira, estás actuando mal, mira, considera mejor las cosas, mira, no trates así a tu esposa, mira, no trates así a tu esposo? ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos así nos montamos en nuestra mula, como decimos? Déjame, yo así lo quiero tratar. Es que él tiene la culpa, es que ella tiene la culpa. Y resulta peleándose con nosotros, y resultamos peleando con nuestro amigo. Usted resulta peleando con su amiga porque no le dio la razón. Y esas peleas nos desgastan también. Y esas peleas minan nuestras buenas relaciones, buenas amistades, personas que Dios ha puesto alrededor nuestro para nuestra bendición. Peleamos muchas veces esas batallas, nos metemos en esas batallas. Y mire, y esto también es muy delicado. Muchas veces en esas batallas sin sentido perdemos la posibilidad de ganar a alguien para Cristo. Y eso es delicado, porque a veces nos ponemos a discutir con las personas, a veces hasta discutimos por temas de religión, ¿verdad? Y que por aquí, por allá, y que los cristianos aquí no, pero los cristianos no, y resultamos peleando. Pero sabe que nosotros no tenemos que predicar de los cristianos. Nosotros no tenemos que predicar una religión, tenemos que conducir a las personas a Cristo, punto. Y a veces en esas batallas que nos metemos, ¿verdad?, de razonamientos, perdemos. Siguiente diapositiva. Muchas veces, otra batalla, de las peores batallas, mire, cuando peleamos contra Dios. Y es que de verdad, nosotros podemos pelear contra Dios. ¿Cómo peleamos contra Dios? Cuando Dios nos quiere decir algo, cuando Dios quiere obrar en nosotros algo, cuando Dios quiere introducirnos a un proceso y empezamos nosotros a patalear y decir: no, yo no quiero, no, es que no, es que Señor, si me estás tratando así, me voy de la iglesia. Y mucha gente se ha ido de la iglesia peleando porque no ha entendido los procesos de Dios. Se pelean con Dios, nos peleamos con Dios y no dejamos que Dios trate con nosotros. Pero mire lo que dice Romanos 9:20. La Reina Valera 60 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y miren, nosotros como humanos muchas veces estamos en esa lucha y estamos diciéndole al Señor constantemente: Señor, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Señor, ¿por qué está pasando esto a mi alrededor? ¿Por qué? Tranquilo, no de esas batallas. Mire, hay batallas donde nosotros de verdad podemos invertir mejor nuestras fuerzas. Y no en esas batallas. Esas batallas nos van a desgastar y nos van a dejar mal. Vea la siguiente diapositiva. Mire la paradoja de estas batallas, de estas peores batallas. Cuanto más nos esforzamos por ganar en estas batallas, más perdemos. Y es cierto. Cuando nosotros estamos con nuestras fuerzas queriendo alcanzar aquellas cosas y batallando en nuestras fuerzas y dejando fuera al Señor, vamos a perder, seguro vamos a perder. Mire lo que dice Mateo 16:25. ¿Quiere ver el respaldo bíblico de esta afirmación? Mateo 16:25 y 26 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Porque dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La verdad es que nosotros, cuando nos metemos en estas batallas, a veces decimos, gané. Podemos decir, gané esa discusión, gané toda esta fortuna, gané esta posición. Pero si no lo hicimos a la manera de Dios, si no estamos caminando con Dios, mire, esa ganancia al final es pérdida. Al final es pérdida, porque solo lo que ganamos en Dios realmente vale algo. Realmente esa es la bendición que nosotros necesitamos. Así que pasemos a hablar de la buena batalla. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la buena batalla. Ahora sí, entremos a esto. La buena batalla. Y yo tomé 3 frases del pasaje que leí al principio que creo yo que expresan lo que Pablo decía, por lo que vale la pena luchar. En primer lugar dice él, he acabado la carrera. Solo voy a tomar estas frases. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y hay una frasecita al final que también voy a tocar, que es, y no solo a mí. Y vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. He acabado la carrera. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. He acabado la carrera. Nosotros vivimos en una carrera constante, todos los días de nuestra vida. ¿Y saben en dónde deberíamos nosotros esforzarnos constantemente? En lo que dice este pasaje. 1 Corintios 10:12, la Reina Valera 60 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la pelea que nosotros tenemos que dar? ¿Cuál es la batalla que tenemos que pelear constantemente? Esa batalla por mantenernos firmes en Cristo. Ahí es donde deberíamos nosotros poner todo nuestro esfuerzo, todo el tiempo. Y cada vez que tengamos oportunidad, esforzarnos más y fortalecernos más para estar firmes. Porque a veces nos esforzamos mucho en las otras batallas, las que les decía yo al principio. Nos esforzamos demasiado en eso y perdemos de vista que esta sí es una buena batalla. Esta es una batalla importante que nosotros debemos pelear constantemente y debemos esforzarnos y debemos pedirle al Señor las fuerzas que necesitamos cada día para estar firmes, para permanecer, para llegar hasta el final. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Tomar darle ese valor a nuestra vida en Cristo y pelear por ella. Nuestra vida está en un constante ataque del enemigo y el diablo va a querer hacernos caer. Y el diablo va a querer que ninguno de nosotros llegue al final de la carrera. De verdad, no vaya a pensar usted que el diablo está contento porque usted está caminando con Cristo, buscando los propósitos del Señor. El diablo no está contento. Si el diablo lo puede botar a usted, lo va a botar. ¿Y qué tenemos que hacer entonces cuando el diablo quiera ponernos un tropiezo para que no sigamos adelante? Tenemos que dar batalla, tenemos que pelear, tenemos que de verdad tomar si quiere usted esa actitud del que se está ahogando y hacer cualquier cosa con tal de acercarnos nuevamente al Señor y permanecer firmes. Muchas veces nosotros por orgullo no buscamos esa fortaleza que necesitamos y estamos debilitados por alguna cosa y no lo buscamos. Pero ¿sabe qué significa eso? ¿Qué significa cuando nosotros bajamos los brazos? ¿Qué significa cuando nosotros dejamos de pelear por nuestra vida? ¿Sabe qué significa? Que no la estamos valorando como deberíamos valorarla. Y de alguna manera tal vez hemos llegado a pensar que esa batalla no vale la pena. Hay otras batallas que valen la pena, pero esta no. ¿Qué diría el apóstol Pablo acerca de esto? Entonces la primera frase, he acabado la carrera. Siguiente frase dice, he guardado la fe. Y nosotros debemos entender que la fe es la que nos sostiene a nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros vivimos por fe. Y nosotros debemos luchar en nuestro corazón muchas veces por mantener la fe. Oiga bien, en medio de las adversidades. ¿Cuántos han tenido problemas aquí? Han pasado alguna situación difícil. Y verdad que cuando nosotros estamos en una situación difícil, vienen dardos del enemigo a querer minar nuestra fe. Dígame si no. Dígame si no se cruzan pensamientos a usted diciendo, ¿será que de verdad Dios me va a ayudar en esto? ¿Será que Dios de verdad quiere ayudarme en esto? Y esos son ataques a nuestra fe. Son ataques a la fe.
Y pensemos en el apóstol Pablo, imaginémonos todo lo que él estaba viviendo, estaba en la cárcel, todo lo que él había vivido. Pero él dijo, yo he guardado la fe, he permanecido en la fe, a pesar de las circunstancias, he permanecido en la fe. En medio de las adversidades. Si viene el diablo a querer decirnos, Dios te dejó solo, pero nuestra fe en el Señor nos va a sostener. La confianza en que el Señor nunca nos ha dejado. Y sus promesas son fieles, sus promesas son firmes. Y Él va a estar con nosotros para siempre. Nosotros entonces debemos luchar por nuestra fe en medio de las adversidades. ¿Sabe dónde más debemos defender nosotros la fe? Guardar nuestra fe. Cuando nuestra fe o cuando la fe está siendo atacada. Usted sabe que el mundo está atacando la fe en este tiempo. O sea, el mundo está atacando todo lo que tenga que ver con Dios y con su palabra. Y a veces somos muy buenos para defender nuestros razonamientos, ¿verdad que sí? Lo que yo pienso es esto, pero cuando se trata de defender la fe, ¿qué actitud tomamos nosotros? Mira lo que dice Primera de Pedro 3:15, la Nueva Versión Internacional. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Mire qué interesante. Hágalo con gentileza y respeto. La Biblia nos da una instrucción clara acerca de cómo tenemos nosotros que defender nuestra fe. No se trata solamente de decir, soy cristiano, voy a la iglesia, sino se trata realmente que nosotros de verdad tengamos en nuestro corazón un firme propósito de defender nuestra fe. Sabe que sus hijos están siendo atacados, nuestros hijos están siendo atacados constantemente, están siendo bombardeados y la fe que está en sus corazones está siendo atacada. Pero nosotros debemos ser los primeros en defender la fe. Y es lo que dice el apóstol Pablo, esa batalla sí vale la pena. Esa batalla vale la pena tomarla y entrarle con todo. Defender la fe. Y la última frase que yo les mencionaba, dice el apóstol Pablo, no solo a mí. Mire, en medio de las luchas no dejaba de pensar en los demás. Yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos debemos también buscar, debemos mantener en nuestro corazón. Entender que nosotros no somos las estrellas, ¿verdad? No somos el único, sino de verdad entender que en nuestras batallas también tenemos que acordarnos de aquellos otros que también están luchando. Tenemos que aprender a orar, a interceder por otros. Y esa es una batalla en la que tenemos que involucrarnos y tenemos que entrarle, como decimos, con todo nuestro corazón. Mire, tampoco podemos olvidar a aquellos que no conocen a Cristo. Una buena forma de pelear una buena batalla es cuando nosotros nos enfrascamos en una batalla por las almas que no conocen a Cristo. Yo creo que esa es una buena batalla. Es algo por lo que vale la pena que nosotros luchemos. Cada uno de nosotros como cristianos. La iglesia es bueno que se involucre en esto. Pelear por las almas que no conocen a Cristo. Y no caer en la trampa del enemigo de empezar a pelear entre nosotros mismos, empezar a pelear con otra iglesia. Y con esto voy terminando ya, voy a pedirle a mis hermanos que me apoyen ahí. Pelear con otras iglesias, criticar a otros ministros, criticar a otros ministerios. Y a veces ese es nuestro esfuerzo como iglesia. Y nos olvidamos que hay personas que necesitan conocer a Cristo también, que necesitan escuchar el mensaje de salvación, de que somos embajadores del Señor. Se nos olvida porque estamos peleando por otras cosas. Y el diablo bien contento porque tiene a mucha gente en sus garras y nadie está peleando por ellos. Nadie ha querido meterse a esa batalla por ellos. Así que hay una buena batalla.
una buena batalla que nosotros debemos pelear. Y debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Y quiero terminar con esto, la conclusión de esta noche. Y es más bien una promesa que creo yo que nosotros podemos tomar. Cuando peleamos las batallas que Dios quiere que peleemos, Él mismo nos ayuda por medio del Espíritu Santo. Si nosotros nos metemos en esas batallas, batallar por permanecer firmes, luchar por estar firmes hasta el final, tenemos la promesa que el Señor nos va a ayudar para llegar hasta el final. No vamos a estar peleando solos. No es una pelea que nosotros estemos echando un pulso contra el diablo, contra nuestra carne. No, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si vamos a luchar por las almas que no conocen a Cristo, debemos saber que no es un esfuerzo meramente humano, no es algo que nosotros vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos la promesa que el Señor está con nosotros y que el Espíritu Santo es quien nos va a dar la gracia para poder hacer todas estas cosas, para vencer a nuestras emociones y a nuestra carne y para vencer a cualquier fuerza del enemigo. Tenemos esa ayuda del Señor a nuestro lado. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.